Fíjate que siempre he encontrado en la plática con los amigos sobre temas interesantes, un lugar para convivir y compartir, y precisamente si voy a hablar contigo en el podcast, tenemos que hablar de algo de comunidad. Y qué mejor que del pan para hablar de comunidad. Claro. Sí, ahora además que estoy dando como este cambio, ¿no? De andar de revoltoso en las barricadas a pasar a la cocina a preparar el pan, ¿no? Pero que al final a mí me parece que van de la mano, ¿no? O sea, el tema no solo del pan, sino en general el tema de compartir la comida o compartir el pan siempre ha sido como una forma de hacer comunidad. O sea, sí, incluso si tú revisas, al menos la religión que yo más conozco, que es la religión católica, incluso se habla siempre de compartir el pan, ¿no? Tienen hasta este asunto de la comunión, que no lo que están comiendo puede ser la sangre o el cuerpo de Cristo, pero es un pedazo de pan, ¿no? Porque el pan representa justamente el tema de compartir con los demás, ¿no? Entonces, pues, un poco lo que platicábamos, ¿no? O sea, que la propia palabra compañero, compañera, es un derivado de compartir el pan. Okay. ¿No? Entonces, pues el tema del pan como parte de hacer comunidad, pues termina siendo así, ¿no? Y también tendríamos que decir, porque a veces pensamos que el pan es solamente esto que nosotros conocemos si vamos por la panadería, el pan virote, la conchita, todo esto, ¿no? Pero cuando se habla de pan, incluso ahí entran cosas que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Como las tortillas de harina o todo el tema de las tortillas de maíz, que son como importantísimas en la cultura, en todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, pues el pan es una forma de compartir y de entrar, es una forma de hacer comunidad, ¿no? Qué padre. Oye, Zanahorio, me tienes de los nervios. Se me hace que vas a tirar algo. Esperemos que no, por el bien de todos. Amigo, mañana vamos a tener un taller de pan aquí y vamos a aprender técnicas que pues no conocíamos, y quizás si alguien anduvo por ahí de curioso. Ay, perdón, Zanahorio. Ups. Se resbaló. Hay muchos tipos distintos, y en cada cultura el manejo del grano vino consigo supongo cuando se estableció y se descubrió la agricultura y todo eso, ¿no? Y fue como su forma de, entiendo que empezó porque el grano seco es más fácil de almacenar. Sí. Y empezaron a verse formas de cómo preservarse y de preparar cosas con ellos. Por eso yo siento que a todas las personas amantes tanto de la antropología como de la historia les termina fascinando tanto la cocina y cómo las personas van moldeando su vida alrededor de pues lo que tienen a la mano, ¿verdad? Sí, y además el pan, o sea, hablándolo como en esta concepción mucho más amplia, que es justamente del trabajo del grano en general, no solamente el maíz, el trigo, sino el centeno, por ejemplo, que en algunos lugares es como la base de su pan. El grano es algo, el pan es algo que nos unifica como humanidad, porque al final todos comemos de una u otra manera algún grano procesado para ser comido de esta manera, ¿no? Y también algo muy curioso es que a mí no me ha tocado conocer una ciudad, un país donde no estén familiarizados o no sea la costumbre de meter comida en el pan. Dile sándwich, dile torta, dile taco, dile tamal, dile paste, dile lo que sea, ¿no? Pero es todo lo que... En realidad yo siempre bromeo diciendo que lo que nos une como humanidad es la capacidad de meter comida dentro de granos procesados para hacer pan, ¿no? Porque todos en cualquier lugar siempre estamos comiendo así. Y creo que también esto tiene que ver por algo que tenemos ya metido dentro de nuestro propio
nuestra propia humanidad, digamos, que es el estarnos moviendo, y es mucho más fácil llevar la comida ya preparada dentro del pan que llevarla y tener que prepararla en el camino, ¿no? Entonces, para mí también esta parte del pan tiene que ver también mucho con el asunto de la migración, ¿no? Y cómo vamos compartiendo y vamos cambiando incluso formas de ir preparando y comiendo el pan, ¿no? Entonces esa parte me parece muy interesante, como pues los tacos podremos ahorita sentarnos a comerlos en la mesa. Hace muchos años los campesinos, bueno, todavía los campesinos se llevan los tacos en su itacate y se lo comen allá los jornaleros o acá los burros. Entonces esta concepción de llevar el lonche a lugares por el Durango, por Torreón, por todas esas zonas, que a las tortas le dicen lonche, ¿no? Porque son justamente para comer en el camino. Entonces tienen incluso esta concepción de migrar con las comidas y los panes, ¿no? Y eso es interesante. Sí, mucho esta correlación de cómo, dependiendo del lugar en donde estamos habitando y del tipo de grano que tenemos a la mano, pues se van moldeando esas formas de preservarse y por tanto esas formas de hacer de plato y de contenedor del resto de las cosas que podamos comer, ¿no? Y eso es también otra de las cosas que luego aquí en Sonora, no es por nada, pero somos un poco regionalistas. Y la cosa de cuando veo a la gente hablar de pan, casi nunca lo involucramos con... un comentario que escucho es, pero es que no sabe igual que el de Guadalajara, pero es que no sabe igual que el de acá, y el pan de leña de Hermosillo es muy rico, el virote es muy rico. Sí. Pero hay muchas otras formas donde se puede integrar, por así decirlo, y se ha hecho pues en la sierra el pan de agua, porque le dicen el pan de señora o el pan de vieja. Sí. Pues los vaqueros cuando hacían lo que iban a hacer de comida, y al final en las brasas tiraban la masa, nada más con aguada, ¿no? Sí, que además yo creo, no soy historiador ni nada por el estilo, pero esta forma de tirar la masa en las brasas creo que es la forma más antigua de preparar el pan. Lo pienso porque en las cosas que yo he investigado al respecto, esa es una forma de comer pan, de hornear pan, que se usa mucho en Palestina, de meter la masa abajo en la región de Palestina, ¿no? Abajo de las brasas y las cenizas meten la masa y la dejan ahí para que se hornee, y en la noche la sacan y la limpian, y se supone que esta es una práctica milenaria, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las formas más antiguas de preparar pan que existen, ¿no? Y justo los vaqueros lo hacían, ¿no? Tiras la masa en el fuego y esperas a que se hornee de una manera que podrían decir muy primitiva, pero que al final pues es el mismo concepto físico para en algún momento de nuestra vida volvemos a la base y como a verle cosas que dábamos por hechas, así como que el pan en la panadería, y no entender el proceso de todo lo que pasa el panadero, el fermentar, lo que hace el taquero, lo que hace el mecánico, el carpintero. En algún momento de nuestra vida regresamos a darle valor a la habilidad y al trabajo físico, que al final de cuentas como que eventualmente de tanto pasearte y ver cómo le damos la vuelta a cosas que son bien sencillas, en última instancia lo que queremos es llegar con nuestros seres queridos a comer rico, guarecernos y comer rico. Y por la cosa de la comida es que por lo general empezamos a sentarnos con los seres queridos, a acercarnos en temas comunes, a crear comunidad. Se crea comunidad alrededor de
de la tiendita de barrio todavía, las que existen, se crea comunidad alrededor de, pues del hotdoquero, claro, del taquero. Zanahorio, te tienes que bajar porque no es tu momento. Y eventualmente el voltear a ver de dónde viene antes de preguntarte de dónde viene la vida, es de dónde viene lo que me mantiene vivo, la comida. Totalmente. Y cómo aprendemos a valorar desde los cuidados, desde que nos maternaron, a ver si estábamos hambrientos, pues que comiéramos. Y no sé a ti, pero a mí se me olvida y es el cuerpo el que me avisa. Se me olvida que tengo que comer y por lo general como con mucha hambre porque se me olvidan las horas y así como que cada ser humano tiene una relación distinta con la comida y se generan dinámicas alrededor de la comida. Sí, totalmente, y además terminan también, se va generando comunidad y se va generando también cultura, ¿no? Yo recuerdo mucho, Ibargüengoitia decía, Jorge Ibargüengoitia decía que la peor comida la tenían los ingleses, que es una comida muy mala, por eso se han podido insertar muchas comidas de otras culturas ahí, y que la mejor prueba de eso era Dickens, que en Dickens siempre, en sus novelas, siempre que ocurrió una tragedia, ocurría en el momento de la comida, ¿no? Esto ocurría justamente porque su comida es tan mala que no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque, pues al final sí, ¿no? Pensándolo desde el lado, por ejemplo, esto que hablaba Ibargüengoitia, ahora si lo traíamos hacia acá, la comida es importante, por ejemplo, para los mexicanos, los sonorenses, porque es donde tenemos el momento cercano con las personas que queremos, ¿no? Y sí, y yo creo que sí, de pronto en esta dinámica del capitalismo tardío que nos ha llevado como a todo rápido, a todo en chinga, a no tener cuidado, se han ido perdiendo estas formas de comer en casa y de comer en comunidad, ¿no? Yo recuerdo cuando Morgan Spurlock hizo Super Size Me, él decía, cuando yo estaba pequeño, no se iba a comer a los restaurantes de comida rápida. Las comidas, incluso las fiestas de cumpleaños, las cosas se hacían en casa. Los pasteles y todo eso. Ajá. Y de pronto se perdió eso porque hay que ir a comer a los restaurantes de comida rápida. Y uno, a estarte 40 minutos nada más. Sí, vas, comes rápido, te lo llevas, pero ya no es como era antes, donde se compartía, ¿no? Y esto es como parte de, podrá sonar a algunas personas, les podrá sonar como medio conspiranoico, mamón, lo que quieran, pero esto ha sido como parte del capitalismo tardío, el también modificar nuestras costumbres de comida, ¿no? Y los panes, ahora que tienen que ser, o sea, hablando de este tema del pan, que los panes tienen que, ya te venden masa preparada para hacer pan, o te venden paneras donde solamente le metes los ingredientes, hace un proceso rápido y en media hora ya lo tienes listo, ¿no? Cuando al momento de hacer pan hay todo un proceso, cuando decides, yo siempre comento que yo no soy panadero artesanal, no soy panadero, soy panadero casero, porque yo hago pan para mi casa, nada más. Entonces yo lo que voy a dar, por ejemplo, ahora en el curso es justamente esto, porque todo este proceso que va desde la preparación de la masa, el formado y el horneado, es un momento en el que puedes compartir todo esto que se va dando, ¿no? El sentarte y prepararlo y al final compartirlo, el resultado con los demás, y no es el solo meter un poco de harina en un lugar y luego meterlo al horno y que salga sin que tengas idea de qué pasó, ¿no? Entonces esa parte me parece que refleja la rapidez en la que nos ha metido el capitalismo en toda la vida que tiene el capitalismo, y la necesidad de recuperar estos tiempos, ¿no? Y creo que el pan
nos permite ir recuperando esto a la par de que podemos ir armando comunidad, ¿no? Claro. El slow food se manejó hace unos años como trend o hashtag para denominar una nueva forma, una nueva vieja forma de ver la vida, como el no como para vivir, vivo para comer, ¿no? No, ¿cómo era? No vivo para trabajar, trabajo para vivir y me voy a dar mi tiempo para comer a gusto. Y si no disfrutamos de esos, porque no para todo el mundo la comida va a ser lo mismo, pero estamos hablando de que en general, en la cultura que compartimos, significa reunión, ponerse al tanto. Tanto en tu caso como en el mío, pues venimos de familias numerosas. Hay algo en compartir la comida donde encuentro que se viven las cosas más trascendentales. Cuando celebras, comes, cuando, ¿no? Sí. Y la subsistencia, el cuidar, y todo lo hemos hecho realmente, salvo sus excepciones donde digan, pues yo como así nomás para vivir y pasarlo. Yo creo que la prioridad de todo ser normal es comer rico con los seres queridos. Sí, totalmente. Es como parte de es como parte de ir generando estos espacios comunes e ir tejiendo las redes, ¿no? Entonces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? El tema de los comedores comunitarios, sobre todo cuando son comedores realmente comunitarios, no solamente es el tema de ver qué se les puede dar, sino hacer como todo mucho más amplio, ¿no? Y de pronto vemos que la gente que trata de manejar comedores comunitarios también arma talleres y arma otras cosas, porque es como el primer paso, ¿no? El tema de vamos a ver que toda la gente tenga comida, y vamos a ver que toda la gente, después de poder comer, es como es diferente la situación. Totalmente, ¿no? Es bien diferente. Sí. Hablando de esta banda que compartimos en los gustos, ¿no? De Chicos del Maíz, una de las canciones de los Chicos del Maíz, Tony decía, no se puede hablar de resistencias con el estómago vacío, porque y eso también son parte de todas estas triquiñuelas del sistema, ¿no? Si te mantienen con hambre, es mucho más fácil domesticarte, o no domesticarte, digamos, pero sí tenerte controlado, porque al final estás comiendo justamente solamente para sobrevivir y no te permite cuestionar nada, ¿no? Entonces, por ahí como es como importante revalorar la importancia de la comida, ¿no? De no estar creyendo que solamente es una dieta que nos va a mantener vivos y nos va a mantener bien, sino que es un espacio donde aún puedes compartir, ¿no? En casa de mi hermano, donde vive mi mamá, por ejemplo, ellos tienen un día muy atareado casi todo el tiempo y les es difícil compartir, pero los domingos siempre desayunan juntos porque están todos ahí. Y es curioso cuando me toca venir y verlos, porque el desayuno empieza a las 9 y termina a la hora de la comida, es decir, no termina. Ajá, se mantiene. Sobremesa. Sí, y toda la sobremesa y el comer se mantiene en lo que ellos terminan por poner al día, ¿no? Entonces la comida es un pretexto para ellos generar este espacio que los mantiene vigentes, ¿no? Entre ellos mismos, y eso me parece que es como importante, porque si lo llevamos hacia algo mucho más local, comunitario, pues podemos ir viendo que es la forma en que es una forma de ir como tejiendo las redes necesarias para ir armando resistencias ante un sistema que no nos permite hacer esto, ¿no? Y que la raza se dé cuenta de que quien está en realidad, quien
quien te va a respaldar es el barrio, pues, es tu comunidad. Totalmente. Es el que está enseguida de ti, y a ver si vamos entendiendo de una buena vez que lo que denominamos Estado es un constructo, es la idea de organización, es una lista, es un sistema, y es por tanto modificable. Se puede llamar Estado, se puede llamar batería, se puede llamar lucecita, como lo que nos sirva para sobrevivir como especie, o cuando menos esa es su más elemental justificación del Estado. O sea, porque si no sirve para eso, pues ¿para qué sirve, no? Si no entendemos a través de estas experiencias de acercamiento, de ver que en realidad el que está en posibilidad y el que te va a echar la mano es con el que compartes el pan por lo general, con el que compartes pues la experiencia que estés viviendo y tal, pero sobre todo quien se decida acercarte a ti con su humanidad expuesta y listo para recibir la tuya de todo corazón y sin juzgar, ¿no? Y esas redes que se hacen alrededor es como que un pretexto la comida para llegar, porque la gente que lo hace sabe que el dinero nunca será impedimento, porque la comida existe, y esa es una de las cosas que no termino de procesar, y no sé si algún día, espero nunca terminar de entenderlo, para no resignarme a el hecho de que los números y las pruebas nos dicen que la diferencia entre el hambre y la no hambre es la logística, y que se deba a que simplemente a nadie le importa lo suficiente como para sentarse a hacer números y ajustar itinerarios y a asignar camiones que estén parados para transportar y gente que esté desempleada para justificar con gastos que se bajen para... O sea, recursos no es la falta de recursos, es que nos importe un poquito más que hay comida tirándose y hay gente que no piensa bien y que prefiere estar desconectado de la realidad con tal de no sentir el hambre. Y tiene que ser la comida, siento yo, la puerta de entrada, porque tenemos que ir a lo elemental. O sea, ¿cómo vamos a hablar de lo que quieras hablar si hay niños que se van a dormir temprano porque no tienen que cenar? Simplemente no se me hace que haya mucho que discutir al respecto. Simplemente en lo que nos toca, y esta chamba que salió así como de ocurrencia, de estar, o sea, porque estas personas que asistan al taller seguro se van a llevar eso y lo van a replicar. Y qué importante es darle la importancia que tiene a esos actos aislados que no lo son, porque tocan a muchas personas, ¿no? Sí, es como, yo espero que de acá la gente comience a darse cuenta que esta parte les va a ayudar como para aprender que hay formas de autonomía que no necesariamente tienen que tener un carácter político confrontativo, sino solamente es modificar algunos patrones que tienen que ser, ¿no? Y tienes toda la razón con lo que dices del tema de la comida. Es un tema de logística, y yo creo que es un tema perverso del propio sistema, que prefiere hacer lo que está haciendo con la comida para mantener a la gente con el estómago vacío y poder controlarlo, ¿no? Era un poco que en algún momento escribí yo un tema al respecto, ¿no? En donde yo vivo, tú puedes ir a comprar en algunos lugares
fruta y verdura de merma, dicen ellos, porque es fruta y verdura que no tiene cabida en los grandes supermercados o en los mercados donde va a comprar la gente que tiene un poco más de dinero, o porque son feos o porque están viejos. Ajá, recuerden, amiguitos, que cuando vamos al Walmart porque la fruta está más bonita es porque tiraron un chingo. Sí, se fue un montón porque no pasan el control de calidad, ¿no? Entonces yo prefiero ir a comprar ahí, usarlo de las maneras que lo tengo que usar. Si el tomate sé que a lo mejor no me va a durar las 4 o 5 semanas que me va a durar el tomate, que además no entiendo por qué tienes que tener un tomate que te dure tanto tiempo, lo puedo preparar en otras formas y esto va creando otras alternativas y te va permitiendo hasta imaginar cómo hacer las comidas y cómo interpretar. Entonces no hay hambre en el mundo porque no exista comida. Hay hambre en el mundo porque ya se generó una especulación y se generó una problemática que quienes se benefician de esto solamente son pues los ricos y los poderosos, ¿no? Sí, cabrón. Sí, qué increíble, pero sigue pasando. Y a estas horas de zanahorio, qué cagazón eres, zanahorio. Estamos hablando del hambre en el mundo y me enseñando tu trasero. No, este gatito cagazón. No cuidamos la estética del set, amigo, porque ya está una tele que está por repararse. Me niego a tirar nada, yo quiero reparar todo, Jorge. La reparación, al final, tú sabes que mi chamba como específica, digamos que lo que vivo es de trabajar con el tema de la basura. ¿No? Y la reparación es una de las bases de la resistencia contra el sistema, porque el tema de las obsolescencias pues termina siendo lo que nos obliga a ir tirando cosas que a veces por la obsolescencia programada, que como veíamos en los países del sur global sabemos muy bien cómo, en los del norte pues, esa televisión ya lo hubieran tirado, esa pantalla hubieran tirado y se hubieran ido a comprar otra. Yo digo, tú nada más a mandar a arreglar porque eso es lo que hacemos. No nos cabe en la cabeza que se tenga que tirar, es como parte de nuestra cultura en el sur, ¿no? Peleamos contra la obsolescencia programada desde toda la vida. Sí, y no eran las mejores para eso, eran las madres de los anteriores a los 70s. Sí. Que hacían todo de todo, desde las cortinas hasta vestidos con las cortinas, por la comida. Al final de cuentas, irse al mar, irse al campo a sembrar tu comida, es lo que terminan haciendo toda la raza que tiene todo el dinero del mundo y que ya puede comprar todo. Se van a crear sus gallinas para hacerse los huevitos, ¿no? ¿Te has fijado? Sí. Luego lo platicamos con compañeros, ¿no? Este tema de vamos a apostar por la agricultura urbana. No se trata de estar... La autogestión y la autonomía no quiere decir que tú tengas que ser totalmente sustentable y tengas todo lo que te permita vivir. Lo que quiere decir es que tú tienes que empezar a colaborar con gente que lo sabe hacer. A lo mejor a mí no me interesa aprender a pescar, ¿no? O no me interesa aprender a matar a gallinas, pero hay gente que sí. Entonces vamos viendo de qué manera podemos ir compartiendo todos estos saberes y estas formas para ir creando una sociedad más justa. La idea de la autosustentabilidad comunitaria no es un sueño hippie, es una cosa muy probada. Al final de cuentas, saquen cuentas para qué trabajan, para qué trabajamos. Siempre termino hablando de la gestión municipal cuando hablo de problemas de este tipo. De entrada, ¿cómo vivimos los oficios? Porque pues yo puedo llevar todos los juicios del mundo, pero pues no voy a comer hojas, ¿no? No voy a curarme con buenos deseos, ni todo lo que hace
todo el mundo, cada parte de nuestra comunidad es súper valioso y es una cuestión cultural esto de ir. La gran mayoría de los trabajos no tienen razón de ser. Nos inventamos problemas para generar necesidades que luego otros las cubren y les pagamos con centavos. Es una locura, ¿no? Sí, no, o sea, hay demasiados trabajos y ahora cada vez hay más trabajos totalmente bullshit, como dice Greber, que no tienen una razón de ser. Y esto que comentas, ¿no? De tú puedes llevar todos los oficios, me recuerda en una ocasión que me invitaron a dar un taller sobre basura cero en un espacio donde había, en una comunidad en Toluca, donde tienen una biblioteca ahí, en el Cantón Libertario, en San Andrés. No puedo pronunciar lo que sigue, pero todo el mundo sabe, ahí con los compas del cantón. Y andaban unos compas de otro pueblo que se llama San Cristóbal, porque estaban haciendo trueque entre ellos. Y después del taller, yo di mi taller, estábamos platicando, y uno de los compas se acerca y me entrega un paquete de tortillas, que eran de distintos maíces, y un poco de acelgas, ¿no? Y yo le comento, es que yo no tengo nada que troquear, no, yo no. Y dije, tontamente, le digo, yo no produzco nada. Y me dice la compa, lo que tú sabes y vienes a compartirlo, eso es lo que tú vienes a intercambiar con nosotros. Dice, porque no todo lo que se tiene que intercambiar tiene que ser un producto de consumo. Entonces para mí fue así como, oye, yo no me lo esperaba, ¿no? Yo me sabía que eran unas tortillas deliciosas, pero justamente esa es la parte de la autonomía y la autogestión. O sea, no todos tenemos que estar produciendo, vamos a comer, porque tenemos habilidades que les pueden servir a los demás. Entonces desde ahí es desde donde tenemos que apostar a este tipo de cosas, ¿no? Otro es como con lo que hablábamos esto de los ricos yéndose a vivir en sus pseudocomunas hippies y tratando de ser esta utopía alejados de toda la realidad, que las resistencias tienen que ser donde se están. Recuerdo platicar cuando después de que con la comida hay temporalidades donde se pueden comer ciertas cosas y hay temporalidades donde no. Hay muchísimo que aprender con respecto a la comida Muchísimo. Y esa información, algo fuera de temporada tiene que ser temporada en otra parte del mundo, ¿no? Sí. En un lugar donde apenas te alcanza, ¿qué chingados te importa de dónde que la traigan de China la harina? O sea, que lo que sea, pues sí. La raza no tiene ni tiempo ni ganas de estar pensando en esas cosas, ¿verdad? Todo otro tema que podríamos platicar en otro momento. No te importa de dónde viene ni cómo viene, porque lo que tú necesitas es sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso hay desde que pasen las zonas de sacrificio. La gente vive apenas como pueden, muriéndose de cáncer, con un trabajo muy jodido, pero si les cierras esas empresas, se van a morir de hambre. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues obviamente la gente apuesta, es una ruleta rusa para ver qué es lo que va a pasar, y no tendría que ser, tendríamos que estar hablando realmente de una transición justa desde lo laboral hasta lo ambiental. Y en este aspecto, pues obviamente sí, hablamos del tema de la vida digna, y para tener una vida digna lo primero que tenemos que hacer es tener una comida saludable. Y para tener una comida saludable tenemos que tener ecosistemas saludables. Pero en este momento, como los trabajadores, y esta parte siempre es importante mencionarla, pues, los trabajadores sobreviven con lo que pueden, pues a ellos no les importa de dónde vienen. Y es parte de que se siga perpetuando el sistema. Totalmente. De que agarra lo que puedes para sobrevivir. Sí, claro. Me llevas. Sí. Ay, Jorge, pues tenemos mucho que seguir platicando. Este puede ser así como que el inicio de una plática más profunda. El Junior se le puso que nos va a estar interrumpiendo, pero podemos seguir para platicar cómo nos va en el taller e invitar a las personas que se quieran inscribir para el próximo. Esto de la relación con la comida, para terminar y cerrar. Hay una lección muy bonita de uno de los libros del monje Zen Dogen,
¿Te acuerdas que tenía un gatito que se llamaba Dogen? Sí. Sin un ojo. Decía que su maestro principal de budismo fue el cocinero del templo, que fue de quien aprendió más que de los abats, y que fue precisamente a petición, a sugerencia de uno de los abats del templo de China, donde fue a aprender budismo zen, que le dijo, acércate al cocinero, como que yo sé lo que te digo. Y hablando con el cocinero, él se daba cuenta que era la persona más presente de todo el lugar, porque tenía que estar sin lugar a dudas y sin fallo. De él dependía que todos hicieran su práctica, y él estaba consciente de eso, y por tanto cada uno de los actos que desempeñaba cocinando lo hacía plenamente consciente, y por eso de este vato aprendió así como que la cocina, además del pequeño propósito de mantenernos vivos, nos hace practicar. Ya ves que el budismo zen es muy ceremonioso, y practican hasta comiendo, son ordenados hasta para comer, cómo acomodan sus cosas, el arroz. Entonces, nuestra relación con la comida dice mucho de nuestra relación con nosotros mismos también, la conciencia de lo que comemos. En la pandemia me tocó crear composta y empezar a pensar en, ay, ¿de dónde vienen? No vienen de la bolsa, ¿no? La comida. Se me dieron aquí precisamente, unos melones. Y fue tan emocionante desde ver el bulbo, desde ver cómo iba creciendo, cuando fue, y estarlo esperando, y al momento de cortarlo, que sabía, X no tenía mucho dulce, la verdad, pero wow, no lo ibas a desperdiciar, lo viste crecer, el trabajo que lleva que se genere lo que nosotros vamos y manoteamos al súper sin ser conscientes de dónde viene, lo que viaja y qué implica lo que hay detrás. Y ni qué decir, manito, que luego si quieres hablamos también de las condiciones de trabajo de los campos agrícolas, que estamos para llorar. Sí, ¿verdad? Todo por acá. Pero Sobre sí, todo por o sea, al final la comida suena como cliché y todo, pero pues la comida es vida. Es vida no en el sentido de que nos permite vivir, sino que es materia orgánica que está ahí, que tiene todos los procesos, que tiene todo lo que permite que haya vida en el planeta. Y cuando estamos cortando y cuando estamos llevándonos a la boca, a pesar de todos los agrotóxicos, a pesar de todo el veneno que ya tiene, incluso aquello que manejan como orgánico o libre de pesticidas, ya tiene una traza importante de agrotóxicos. Todo lo que estamos comiendo al final es vida, porque todo esto orgánico que permite sobrevivir, pues es parte de la vida y parte de todo este ciclo, ¿no? Parte de toda esta combinación de sucesos que nos permiten como seres humanos sobrevivir, y que a la naturaleza le permiten mantener sus dinámicas que la mantengan sana. En algunos casos podemos hablar de todos los asegúnes, de todo lo que le hemos ido metiendo como... A mí no me gusta nunca decir que esto pasa como humanidad o como sociedad, porque esto nos hace pensar que todos somos responsables. Y el problema es un sistema de clases, que ahorita se llama capitalismo, y un modelo de producción-consumo que es el que sustenta y le da vida a este sistema, ¿no? Nosotros somos, como sociedad, meros espectadores que podemos hacer que estos se mantengan, o también podemos hacer los que lo derrumben para construir un mundo mejor. Pues que compartir el pan sea el pretexto para pasar el mensaje y ver qué podemos hacer, si es que todavía algo podemos hacer. Muchas gracias, amigo, por este tiempo y por platicar conmigo siempre cosas interesantes y de enseñarme muchas cosas, y pues esperamos seguir haciéndolo. No, muchas gracias a ti, Diana, que luego eres como cómplice de las locuras, terminamos siéndolos,
y que hayas abierto el espacio para poder hacer este curso de pan, que sabemos que no va a ser el único y que por ahí se puede presentar más, pues para ir generando esta comunidad y seguir compartiendo saberes, resistencias y pues pan. Así sea. Muchas gracias. Bye.